dice que habían 7 naciones en Israel que había que conquistar en la tierra prometida y había 31 reyes. Así que cada rey significa algo. Así que Amalek pudiera ser uno de estos reyes encubiertos de cualquier índole que vienen a estarnos seduciendo. Pero la Biblia dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag al tercer día, y esto es, David fue a Ziclag, dice, los de Amalek habían invadido a Nehuel y a Ziclag, y habían asolado a Ziclag y le habían prendido fuego. De manera que David estaba en otros lugares, según lo que dice aquí la palabra, estaba luchando contra los filisteos. David vence a los filisteos, pero hay un área que, mientras él estaba luchando en un área, había otra área que estaba descuidando, y era Ziclag. Y dice aquí que Ziclag le habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Interesante saber que el enemigo no los mató, sino que los llevó cautivos. Y es lo mismo muchas veces que ocurre, porque David estaba teniendo una aparente victoria, y yo no dudo de que David tenía victoria en algunas áreas, pero había descuidado donde estaban sus mujeres, donde estaban sus hijos. Es decir, vamos a proponer entender esto, que a veces la gente tiene victorias en algún área, pero hay áreas que están todavía cautivas. Y es importante que nosotros nos veamos que Dios quiere, como dijimos el domingo, darnos la victoria completa. Es decir, hay hogares que mientras la gente está trabajando mucho, está descuidando el hogar. Claro. Hay gente que mientras están pasando por momentos difíciles, en esas áreas, están teniendo sin embargo victorias en el área financiera. Y aquí en Estados Unidos es notable que mucha gente por el trabajo pueda tener hasta dinero, pero ya perdieron el ministerio. Yo he visto mucha gente que han venido de nuestros países que han tenido éxito teniendo carros que antes no tenían, teniendo casas que antes no tenían, teniendo ropas que antes no tenían, teniendo recursos que antes no tenían, pero sin embargo han descuidado su vida espiritual. Porque Ziclag fue tomada por los amalecitas y fue devastada. Entonces no es compensable lo que la gente pueda alcanzar en un momento dado con todo lo que está perdiendo. Y dice aquí la palabra que le llevaron cautiva desde el menor hasta el mayor, es decir, que le llevaron cautiva a toda su casa. Verso 3 dice, vino pues David a los suyos, y nótela, a la ciudad, vino a los suyos, porque hay gente que ha perdido su casa ya perdió la oración, ya perdió su entrega, ya perdió la devoción. Hay veces que en Ziclag, escuche bien, en los cuartos que son íntimos, la gente perdieron ya esa batalla, porque aunque siguen yendo a la iglesia y están trabajando aquí y allá y ganan su chequecito y todo lo demás que antes no tenían, ya perdieron en su intimidad, en lo suyo, perdieron lo que es la devoción con Dios. Y escuche bien, cuando una persona pierde ese punto de lo suyo, está hablando de su intimidad, está hablando de los secretos. Y en público vemos a la gente en Facebook riéndose, pero eso solamente son fachadas. Todo el mundo sabemos que hay un montón de cosas que si las pusieran en Facebook, entonces Facebook fuera mucho más terrible. Claro. Lo que pasa es que la gente pone lo que ellos quieren que tú veas. Así que hasta yo mismo pongo cualquier cosa. Si usted me está escuchando, créame que las cosas que más intensas, más profundas, más íntimas, la gente no lo va a poner. Pero Dios hoy nos trae una palabra, porque Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él. Y dice aquí la palabra, David vino a los suyos en la ciudad, y es aquí que estaba quemada. La ciudad estaba quemada, y eso significa que hay gente que en lo íntimo está devastado. Sí. Aunque parezcamos que no, y tengamos hasta buena apariencia, no es mi caso, realmente lo digo, y quizás no es el caso de ninguno de nosotros, pero sentimos que hay veces que hay áreas que hay que restaurar, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados en cautivo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza. La gente empezó a quejarse, empezó a llorar, y las dos mujeres de David, inclusive las mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que era mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Es decir, que habían las mujeres de este hombre de Dios estaban cautivas. ¿Cuántas personas no están teniendo problemas matrimoniales actualmente tan serios que la gente, aunque los vea, no se dan cuenta que en este caso están pasando por un momento difícil? A un ministro están pasando por retos, y Dios nos quiere dar una enseñanza hoy respecto a esto, aunque no muy larga. Dice, y estas dos mujeres estaban cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. La clave es cómo, cuando viene un problema,
en quién te vas a fortalecer. La clave es esta: cómo vamos a enfrentar los retos y los desafíos que tenemos en la vida, cómo lo vamos a enfrentar, cómo vamos a lograr pasar al otro lado cuando nosotros sabemos que no hay nadie que nos pueda ayudar. David sabía que la queja no era la oportunidad que tenía la gente para salir del problema, porque la queja es el mejor aliado de la duda, y la duda está contra la fe. Sí. Así que una de las cosas que David hizo fue fortalecerse en Jehová. Yo no digo que cuando se hable tan superficialmente fortalecerse en Jehová como es. Bueno, ahí entra el ayuno, ahí entra la oración, esto que estamos haciendo de madrugada, esto que estamos haciendo 24 horas, esto que estamos levantando. Porque si no tropiezos con Amalek, Amalek es nuestro vitalicio enemigo. Es como el diablo que todo el tiempo está queriendo hacer que el pueblo de Dios caiga. Pero nosotros sabemos que más podemos nosotros que ellos. Y la Biblia dice que aunque tenemos un enemigo que no ignoramos sus ardidez o maquinaciones, sus pensamientos y sus trampas, pero dice la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces David se fortaleció en Jehová. Diga conmigo: David se fortaleció en Jehová. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en medio de la lucha, en medio del problema, aun cuando hayan cosas que no funcionen. Hay veces que la oración no funciona, como que prácticamente no vemos que nadie nos escucha. Pensamos en ocasiones que nadie nos escucha. En ocasiones la lectura, no tenemos deseo ni de leer la Biblia, estamos desanimados. Pero en ese momento es el momento donde hay que decirle: Señor, tu palabra dice que tú darás fuerza al cansado y multiplicarás la fuerza al que no tiene ninguna. Porque Dios empieza a añadir entonces lo que necesitamos. El ingrediente clave para esto es únicamente la fe. Si creemos, Dios lo hace. A su nombre. Gloria. Y dijo David al sacerdote Abiatar y a Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Es decir, yo quiero consultar a Jehová. David tenía la unción de sacerdote, tenía la unción de profeta y tenía la unción de rey. Él tenía las tres unciones. Por eso él podía consultar a Dios como sacerdote. Y dice aquí la palabra: y Abiatar le acercó el éfod a David. David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y esto me llama la atención. Si le pusiera un título a este pasaje, fuera libertando a los cautivos, porque David sabía que había gente cautiva. Y nosotros sabemos que hay gente cautiva, sabemos que hay hermanos cautivos, hijos cautivos, gente que está metido en un problema, en una situación, aunque no lo aparenten, están bien atados en algún área. En ocasiones la gente no lo dice, pero están pasando por momentos donde están devastados totalmente y uno se da cuenta cuán grande es el problema que tienen en su vida. Pero David dijo, consultó a Dios, es decir, habló con Dios. Él llamó al Señor, porque nuestro Señor es nuestra esperanza. Y cuando hay gente que clama a Dios en medio del problema, Dios lo escucha. Amén. La promesa está dada. Clama y yo te respondo. Busca y hallaréis. Entonces Dios tenía eso bien claro y le dijo a David: persíguelos. Como que le dio la licencia para la victoria. Dios, cuando hay gente que le busca, le da la licencia para la victoria. No hay nadie que se pueda oponer al Dios que nosotros servimos. Por eso cuando la gente viene delante de Dios, le voy a decir algo: yo creo que en las oraciones que estoy haciendo, Dios está respondiendo a algunas de mis peticiones ahora mismo. Yo creo que Dios está poniendo su mano allá en Cuba. Creo que Dios está poniendo su mano en México, donde vamos hoy. Creo que Dios está poniendo su mano en Guyana para ayudar a Jordan. Creo que Dios está poniendo su mano aquí en Estados Unidos para liberar a los hermanos en el nombre de Jesús. Yo creo. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo? Creo que Dios pelea la batalla por nosotros. Amén. Yo creo eso, y por eso es que lo hago, porque sé que cuando uno busca a Dios, Él le responde. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo tengo el galardón con Dios, yo no tengo que desesperarme, tengo que ir a buscar a Dios en medio del conflicto contra Amalek, en medio del conflicto contra la duda, contra la lucha, contra la adversidad, porque tenemos enemigos que son grandes, pero tenemos un Dios todopoderoso. Sí, a su nombre, gloria. Entonces dice aquí la palabra: y partió David pues y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, porque lo primero que pasa es que en la batalla no todo el mundo está. Repito, en la batalla no todo el mundo está. Hay gente que se cansaron en el torrente de Besor. Hay gente que ya se fatigaron porque no tienen fuerza. Y no es importante decir esto, pero a lo mejor a alguno le puede servir. Si alguien se tiene que quedar, déjalo, sigue tú. Amén. Porque hay gente que en el camino no va a seguir y no lo puedo empujar porque es algo prácticamente personal.
Hay gente que se le da la fe para cruzar los muros, para cruzar los torrentes, para llegar a otro punto, para cruzar la bahía, para no quedarse en el lugar del Gadareno y llegar al lugar donde nosotros sabemos que la gente puede resucitar. Y dice la Biblia aquí que algunos se quedaron, pero David siguió adelante. Me gusta esto, pero David siguió adelante. Diga conmigo, pero David siguió adelante. Y ese es el consejo. En medio de un problema, en medio de una situación, cuando alguien redactó esta historia, seguramente tenía plasmado por el Espíritu Santo una historia que nos iba a servir a nosotros para poder tener victoria. Y le dijo, y David siguió adelante. Algunos se quedan, otros tenemos que seguir. Yo lo siento, no sea de los que te queden, porque hay gente que se va a quedar allá en Besor, pero hay gente que vamos a seguir adelante, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, y si nos resbalamos nos levantamos. Hay gente que tiene que saber que como el burro ese que le echaron tierra para hundirlo, que se sacudió la tierra y salió hacia afuera, ese mismo es el pleito y el problema y el conflicto que tú estás teniendo hoy. Y dice, pero David siguió adelante con 400 hombres, es decir, 200 se quedaron, porque se quedaron atrás 200 hombres cansados que no pudieron pasar el torrente de Besor. Es decir, que hay gente que se cansa y los cansados tienen que venir a descansar en Dios. Pero hay gente que tiene ánimo, hay gente que tiene fuerza. Yo lo siento, todo el mundo no tiene el mismo estándar de fe, pero hay gente que tiene todo el tiempo las fuerzas del Padre. Hay gente que se está animando, hay gente que se está levantando, hay gente que está ayunando, hay gente que está orando, hay gente que me llama y me dice, este lugar, aquí se traga la gente, porque hay mucho trabajo y mucha preocupación. Yo le digo, I'm sorry, my friend, pero aquí este lugar es un lugar de bendición. Yo tengo ánimo de Dios, yo tengo fe de Dios para conquistar. Yo creo que Dios está abriendo puertas. Este es un lugar de victoria. Y usted y yo tenemos que saber que donde unos fracasaron, yo voy a triunfar. Amén. Donde otros no entraron, yo voy a entrar, porque Dios te ha dado fuerza para seguir. No me voy a quedar en el torrente de Besor, porque estoy definido a seguir adelante. Levante su mano conmigo, declare esto: yo estoy definido a seguir adelante. Dice aquí la palabra que entonces estos pasaron el torrente de Besor y hallaron ahí en el campo un hombre egipcio, porque los egipcios también le sirven a Jehová, aunque sean de Egipto. Hay mundanos que le van a tener que servir a Dios. Y dice que le dijo, y le trajeron a David y le dieron pan, comió, y le dieron agua para beber. Y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él el espíritu. Estaba muerto, porque hay mundanos que necesitan tener una dieta de Dios. Hay mundanos que tú vas a traer y los vas a bendecir. Hay gente del mundo, hay extraviados, hay gente que no son salvos, que van a venir a tu casa, a tu vida. Te los vas a encontrar y los vas a salvar. Le dieron pan, palabra. Le dieron agua, ahí es del espíritu. Le dieron higo, le dieron una dieta balanceada y este hombre volvió el espíritu en él. Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Este hombre estaba raquítico espiritualmente, como está el mundo. Actualmente el mundo está raquítico, pero a este hombre David lo bendijo. Y nosotros estamos para bendecir a los egipcios. Porque Egipto es tipo de pecado, es tipo de mundo. ¿Qué cosa es Egipto? Mundo. ¿Qué cosa es Egipto? Pecado. Por eso Dios nos va a usar para encontrarnos a algún egipcio y poderle bendecir. Amén. Pero el egipcio te va a devolver la bendición multiplicada en algo. Mire lo que pasó. Y dice en el verso 13, y David le dijo, ¿quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Respondió el joven egipcio, yo soy siervo de Amalek, o Amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Eso es lo único que hace el diablo. El diablo, cuando tú ya no puedes, entonces te mata. Dios te restaura, pero el diablo te mata. Por eso los hechiceros, los brujeros terminan todos bipléjicos, cuadriculados, están todos reventados, porque el diablo, cuando ya tú no le puedes servir, te mata. Dios te levanta hasta el último de sus días. Bendito sea el Señor. Y dice aquí, y le dijo de esta manera, porque yo estaba enfermo, pues hicimos una incursión de parte de Nehuel, y es aquí que los secreteos y de Judá y de Nehuel, de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Él había sido uno de los enemigos, porque mucha gente que va a venir habían sido tus enemigos, pero te traigo noticias: los que hoy son tus enemigos, mañana están comiendo en tu mesa. Así es. Los que hoy se levantan en contra tuya y te critican, mañana van a estar comiendo en tu mesa y tú le darás pan, le darás palabra, le darás agua del Espíritu. La gente que en ocasiones hicieron y te prendieron fuego a tu propia vida, esos vendrán y te los encontrarás y los alimentarás para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Padre, los vas a bendecir. Amén. Porque tú eres bendición para ellos. Y dice el versículo 16, y lo llevó pues, y he aquí, que estaban desparramados sobre toda aquella
Tierra, comiendo y bebiendo. Eso es lo único que hace el mundo, comer y beber, desparramado y haciendo fiesta. Porque el mundo, hermano amado, lo único que sabe hacer es esto. Nosotros sabemos que cuando lo hacemos para la gloria de Dios en algún sentido. A nuestra hermana Lucy cumplirá años y está bendecida para hacer eso entre los hermanos. Pero no vamos a estar emborrachándonos. Pero no vamos a estar haciendo cosas incorrectas. Y los impíos o la gente que no tiene a Dios todavía, ellos no han tenido control de su vida. Por eso terminan las fiestas como la fiesta del cubatado, dicen algunos. Y por todo aquel gran botín que habían tomado la tierra, ellos estaban haciendo fiesta de los filisteos en la tierra de Judá. Y lo siguió David desde aquella mañana hasta la tarde siguiente. Y no escapó ninguno de ellos, sino que 400 jóvenes que montaban sobre los caballos huyeron. Los jóvenes saben huir de Dios. En ocasiones hay muchos jóvenes que están huyendo de Dios. O sea, como que dice que se montaron en caballo y se fueron, pero yo le traigo noticia, a ellos también los va a alcanzar el Señor. A ellos también. Hay mucha gente que está en la iglesia, muchos jóvenes que hoy están renunciando por causa de la fiesta, por causa de las cosas egipcias, por causa del mundo. Hay jóvenes que ya necesitan más que otra cosa, que Dios los alcance. Y por eso estamos orando, para que Dios los toque, Dios los cambie, Dios los ayude. Y que se levanten como José, que se levanten como Daniel, que se levanten como Mesás, Sadrach, Abednego. Gente, por supuesto, los que están aquí hoy, mis hijas y otros más, están bendecidos porque ellos saben valorar lo que hay en el mundo, pero saben que mejor valor tiene Dios. Amén. Amén. Ahora dice aquí la palabra en el verso 19. Y no le faltó cosa, 18, y lo libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Yo quiero que usted levante su mano rápido y diga, todo lo que el diablo me llevó, yo lo reclamo como mío y me lo tiene que devolver. Dios te va a devolver a ti todo lo que el diablo te llevó. Yo creo que Dios va a pelear nuestra batalla. Todo lo que el diablo se llevó me lo tiene que devolver. Me lo tiene que devolver. ¿Por qué? Porque Dios es quien está peleando esta batalla. Y yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces dice aquí la palabra que le dijo. Y todo lo que los amalecitas le llevaron, todo, en el verso 18, todo, diga todo. Todo. Dice lo que habían tomado a sí mismo, dice, se lo devolvieron. Lo libertó David y a sus 2 mujeres. Y aquí está la liberación en la casa. Porque empieza la liberación por la casa. Empieza la liberación por los hijos, empieza la liberación por lo que vemos en los televisores, empieza la liberación en nuestro interior. La cosa empieza de adentro hacia afuera. Sí, no de afuera hacia adentro. Los fariseos se vestían de bonito afuera, pero adentro eran sepulcros franqueados. Hoy Dios te dice, empieza liberando adentro. Y cuando empiezas adentro, entonces lo de afuera es pan comido ya. Pero hay que empezar desde adentro, a su nombre. Entonces, desde adentro, diga desde adentro. Y dice, y no faltó cosa alguna, ni chiquita ni grande. Wow, levante su mano. Diga, todo lo que Dios me prometió, yo declaro que en el nombre de Jesús es mío y el diablo no me lo puede quitar. Den un aplauso ya anticipado a Dios. Todo es mío, el diablo no me lo puede quitar. Terminando la historia dice, no le faltó cosa ninguna, ni chiquita ni grande. Así los hijos como las hijas del robo y todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Me gusta esto, todo lo recuperó David. Yo no quiero hacer más larga la historia porque solamente era leyendo algo de la palabra. Pero Dios, por medio del ayuno, la oración, por medio de la fortaleciéndose en el Señor, la Biblia dice que David se fortaleció en el Señor, en el Yahweh, en el Eterno, en el Dios del universo, en el gran yo soy. Y como se fortaleció, Dios le dio la victoria. Y le devolvió todo lo que había perdido. Yo creo que Dios en estos días nos está devolviendo lo que hemos perdido. Nos está devolviendo la fe, nos está devolviendo el ánimo, nos está devolviendo la palabra, nos está devolviendo la revelación, nos está devolviendo las finanzas que el diablo quiso ponerse y nos dará la inteligencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Es una bendición poder compartir 2 minutos, 3 minutos tu palabra. Señor, nuestras oraciones están delante del trono de tu gracia. Hoy venimos, Dios mío, declarando tu palabra. Así como David recuperó todo lo que el enemigo le llevó, todo lo que Amalek le quiso robar. Dios mío, tu palabra dice que él consultó tu nombre. Y hoy estamos delante de ti, amado Dios, y estamos creyendo que todo lo que tú nos robaste, si hay alguien enfermo, resucita ahora la sanidad. En el nombre de Jesús, si hay alguien que perdió algo que el enemigo le llevó, ahora algunas deudas, algunas cosas que el diablo le robó, ahora lo tiene que devolver en el nombre de Jesús, porque Satanás no tiene parte ni suerte con nosotros. Declaramos que todo Amalek, toda amalecita, todo espíritu satánico tiene que soltar lo que el pueblo de Dios tiene de parte de Dios en el nombre de Jesús. Si
Si alguna familia fue devastada, si vino el espíritu de devastación y señaló y destruyó los matrimonios, la familia, los hijos, ahora tiene que devolverlo. Oramos para que los que están extraviados vengan y ordenamos en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios dice que David recuperó todo y nosotros somos ahora en el nombre de Jesús. Dios mío, estamos ungidos para decretar que lo que se fue vendrá, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el poderoso nombre de Jesús lo echamos fuera ahora, en el nombre de Jesús, y declaramos la victoria. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Den un aplauso al Padre